Un saludo a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Espero que se encuentren bien y disfrutando de las ricas bendiciones del Señor. Vamos a introducirnos con una palabra de oración. Nuestro Padre querido, queremos en esta hora exponer tu palabra para levantar en alto a nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Rogamos tu bendición en esta hora. Permita que el Espíritu Santo pueda ungir nuestras palabras de tal manera que sean un perfume delicioso y suave que sube hacia tu trono de gracia, pero al mismo tiempo que pueda tocar las cuerdas sensibles de todos los oyentes y pueda traerles paz, gozo, esperanza, seguridad en este tiempo tan incierto. Nos ponemos en tus manos pidiendo tu bendición sobre tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Mi tema para hoy lo hemos titulado En la tormenta número 1. Hay 3 tipos de tormentas en esta vida. El primero es la que provocamos nosotros mismos, por malas decisiones, hábitos y la desobediencia. La segunda tormenta lo provocan otros en nuestra vida: envidias, injusticia y odio. La tercera tormenta, Dios lo permite o lo manda a nuestra vida. El ejemplo de Jonás, el ejemplo de Job, la tormenta de Pedro y los discípulos en el mar de Galilea. Pablo había sido acusado y encarcelado en Cesarea por 2 años. Debía haber sido librado por Félix cuando llegó al principio, pero el gobernador quería un soborno. Cuando Festo, el que tomó lugar de Félix, él entendió enseguida el caso de Pablo e inmediatamente lo trajo a juicio. Pero Festo no entendía la región ni a los judíos que acusaban falsamente a Pablo. Aunque Pablo no había quebrantado ninguna ley romana, Festo quería que Pablo fuera a Jerusalén y de ser enjuiciado allí delante de él, para tratar de entender mejor los cargos que habían hecho contra él los judíos. Viendo Pablo que no recibiría justicia mientras estaba en Judea y que los judíos trataban de matarlo en el camino, Pablo apeló al César. Festo honró la apelación de Pablo, pero no supo qué decirle al César el por qué estaba siendo enviado Pablo a Roma. 2 semanas antes Pablo había sido o dado su testimonio ante el rey Agripa, que ayudó a Festo a saber de qué escribir. Pablo era enviado a Roma porque en primer lugar había apelado al César, pero lo habían hallado inocente en un interrogatorio anteriormente. La palabra de Dios dice así en el libro de Hechos, el capítulo 27, los primeros versículos 1 al 4. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Nos embarcamos en una barca adramitena que iba a tocar los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. De acuerdo a los varios marcadores en este capítulo, indican que este viaje ocurrió a mediados del verano. El centurión encargado de los prisioneros era un hombre llamado Julio, que es de la compañía Augusta, estacionado en el área del norte y del este del mar de Galilea.
El centurión y sus hombres o eran parte de la compañía que regresaba de nuevo a Italia, o servían al emperador como mensajeros militares con autoridad para escoltar prisioneros. Le acompañaban en este viaje el doctor Lucas y Aristarco de Macedonia, Tesalónica. Algunos expertos sugieren que ellos se pasaron como esclavos de Pablo para poder acompañarle en este viaje. Así lo amaban tanto. La primera parada fue el puerto de Sidón. Allí el centurión Julio trató amablemente y de confianza a Pablo. Recordemos que Pablo es un prisionero que va para pelear con el César. Esto nos dice que el centurión era consciente de la decisión del gobernador Festo y del rey Agripa, que Pablo era inocente. De otra manera, el centurión Julio no le hubiera dado este nivel de confianza a ningún prisionero, incluyendo a Pablo. Y dice la Biblia en los versículos 4 al 6 de Hechos 27, y haciéndonos de la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, ciudad de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Los barcos de carga mayormente evitaban viajar mar abierto hasta donde era posible. Tenían miedo de perderse. En este caso, los vientos contrarios hizo que abrazaran la costa del este y noroeste de Chipre. En este nuevo barco de Alejandrina, el centurión Julio transportó entonces a los prisioneros. Dice los versículos 7 y 8, y dependiendo del viento, viajarían al norte de Alejandrina hacia Mira en la costa de Fenicia, y de allí al oeste a través del mar Egeo y Adriático hacia Italia. Navegamos despacio muchos días y habiendo llegado a duras penas frente a Nido, porque lo impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Después de costearla con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Portos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. El viento hizo difícil, muy difícil viajar hacia el oeste, así que viajaron hacia el suroeste para protegerse al lado de la isla de Creta y progresar hacia el sureste y avanzar hasta el oeste. Terminaron llegando entonces a Buenos Portos, en la costa sur de Creta. El barco estaba anclado por un buen tiempo considerable en Buenos Portos, esperando buenas condiciones para finalmente hacer el viaje hacia Roma. Pero el atraso les puso en un periodo de tiempo cuando viajar era sumamente peligroso. A mediados de septiembre hasta noviembre, los barcos más bien se mantenían anclados en los puertos. De acuerdo a los versículos 9 al 13, Pablo había pasado ya 3 naufragios, incluyendo una noche y un día en alta mar, de acuerdo a 2 Corintios 11:25. Pablo entonces les advirtió de su percepción de un desastre inminente, pero el centurión se inclinó más bien a escuchar a los expertos, al capitán y el dueño del barco que querían ir a Fenice, puerto de Creta, un puerto mucho mejor para pasar el invierno. Dice la palabra de Dios en los versículos 14 al 18,
comenzó a soplar un viento del sur y les pareció que ellos podían continuar haciendo el viaje, pero no pasó mucho tiempo después, dio contra la nave un viento huracanado, un viento muy fuerte. La nave era arrastrada y al no poder entonces poner proa al viento, lo abandonaron y se dejaron llevar a su suerte. La tormenta era demasiado fuerte para seguir viajando con velas. Así que bajaron las velas y se dejaron llevar. Ya para el tercer día se arreció la tormenta y comenzaron a tirar el cargamento y todo lo innecesario al mar. La tormenta se puso tan recio que comenzaron todos los tripulantes y los prisioneros a perder esperanza. Pablo entonces comienza a darles ánimo porque él estaba confiado en el Dios que él creía, de acuerdo a los versículos 19 al 25. De acuerdo a la historia, los expertos dicen que la desesperación afectó sus mentes y sus cuerpos de tal manera que el apetito de los tripulantes y los prisioneros se disminuyó. Pablo se puso de pie en medio de este grupo sin esperanza y les animó. Estaba confiado porque Dios ya le había prometido que testificaría por él en Roma ante el César. Les dijo, versículos 21 al 25, habría sido, por cierto, conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Pues esta misma noche, dijo Pablo, el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo. Yo confío en Dios que será así. Esto no era para regañarlos porque no lo habían escuchado antes, pero para enfatizarles el consejo de su sabiduría. Ahora necesitaban escuchar a Pablo. Había paganos entre ellos y Pablo comienza a hablarles acerca del Dios que él sirve y conoce y que este Dios le había revelado que tenía que compadecerse ante César, pero había concedido a Pablo la vida también de todos los que viajaban con él. Qué privilegio más lindo. Pablo estaba calmado y estaba seguro y confiado porque él creía que Dios estaba con él. Esto era gran noticia para ellos, que el Dios de Pablo estaba interviniendo para salvarlos. Después de estar 2 años encarcelado en Cesarea y de escarpar la turba que lo acusaban y habían jurado de matarlo también, Dios ahora permite una gran tormenta en la vida de Pablo, que dura por 2 semanas a la deriva en alta mar. ¿Por qué tanto sufrimiento, preguntaríamos, tanta injusticia? Y ahora una gran tormenta que amenaza su vida. Dios a veces permite las tormentas, los naufragios, las turbas, el encarcelamiento, la pandemia, para que testifiquemos por Él y para que todos sepan que hay un Dios que salva, que protege
y que aún un cabello de la cabeza no perecerá. A veces Dios no nos salva de la cárcel, sino en la cárcel, como a Juan el Bautista. A veces Dios no nos salva de la tormenta, sino en la tormenta, como a Jonás y a Pablo. Déjeme preguntarnos, queridos amigos y hermanos oyentes, ¿cuál es en este momento tu tormenta? ¿Será tu trabajo? ¿Tus finanzas? ¿Será tu matrimonio o una enfermedad terminal? Puede ser tu tormenta una adicción, el alcohol, la pornografía, la televisión. O puede ser la tormenta tu frialdad, tu indiferencia, tu infidelidad a Dios. El Señor te dice, tenga ánimo, no habrá pérdida alguna. Yo confío en Dios, dijo Pablo, que será así como me ha dicho. Amigos, hermanos, te invito en este momento, si la tormenta en tu vida se ha arreciado, venga al Señor, confiésele tus pecados, pídele perdón. Jesús te dice, tenga buen ánimo, no habrá pérdida. Que el Señor nos ayude, que no importa la tormenta que estamos atravesando en este momento, que sepamos que el ángel de Jehová está con nosotros y Él nos sugiere y nos dice con confianza que no habrá pérdida alguna. Ricas bendiciones. Oremos. Padre, tome tu mensaje ahora y cólmenos y danos confianza para hacerle frente a la vida. No importa cuál sea la tormenta que nos azota, denos la segura confianza que estás con nosotros y no habrá pérdida alguna. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.